Hola, bienvenidos a una nueva Odisea Submarina. Vengo a invitarte a recorrer el mar de la información y prepárate porque la cosa está que arde. En las últimas horas, los medios de manipulación masiva nos están bombardeando con cuánto salió el viaje del presidente a España, qué dijo, cómo lo dijo, dónde lo dijo, ante quiénes lo dijo. Aburrido. Siguen haciendo humo para darte la cucharada de indignación controlada con la que te entretienen cada día para que no veas los elefantes de colores, y algunos son fosforescentes, que nos pasan por delante. Ya ni se gastan en esconderlos. Por eso yo vengo a hablarte de un señor que seguramente no conoces y nunca escuchaste nombrar hasta hoy. El sujeto en cuestión se llama Elliot Abrams. Siempre estuvo vinculado al poder internacional y más específicamente es el operador que se filtra por lugares impensados como derechos humanos, libertad de cultos y otras yerbas. Es quien luego de ser apartado de cargos públicos por su participación en el Iron Gate, el escándalo de narcotráfico para financiar grupos de derecha en Nicaragua, se reubicó en un centro de estudio, propaganda y divulgación de ideas políticas, donde ha desarrollado una extraña alianza con los integrismos judíos y cristianos. Pero vayamos un poco más profundo, así sabemos bien de qué estamos hablando. Elliot Abrams cursó estudios en Harvard y después en el London School of Economics, algo que hacen casi todos los operadores. Fue asistente del senador demócrata Henry Scoop Jackson entre 1975 y 1976. Jackson fue el autor de una ley que condicionaba el comercio con la Unión Soviética si estos levantaban las restricciones a la emigración de las minorías religiosas. Recuerden que durante la Guerra Fría no se podía salir de la Unión Soviética. Esa presión, que fue internacional, favoreció la emigración de 250.000 cristianos y 250.000 judíos hacia Estados Unidos, pero, sobre todo, la de 1 millón de judíos hacia Israel, asegurando de ese modo la colonia que en esa época solo contaba con 3 millones de habitantes. En 1980, Abrams se casa en primeras nupcias con Rachel Dechter, hija del escritor ucraniano pro-israelí Norman Podhorst, asesor de la CIA. Así que Abrams abrazó de lleno la causa sionista mientras integraba las columnas periodísticas de la American Jewish Committee y las del Committee for the Free World, porque les encanta poner esos nombres rimbombantes. En diciembre de 1981, gracias a la ayuda de su suegro, Elliot Abrams se convierte en asistente del secretario de Estado para los Derechos Humanos y los Asuntos Humanitarios y empieza una escalada de denuncias contra Irán. Recordemos que en ese país en 1979 habían derrocado al Shah Reza Pahlavi y asumieron los talibanes que eran financiados por Estados Unidos. Pero una vez en el poder decidieron dejar de recibir órdenes de ese país. Irán era el comienzo. También empezaron a denunciar el control de la Iglesia Ortodoxa por el Partido Comunista de la Unión Soviética y hasta a la mismísima ONU, acusándola de legitimar el antisemitismo porque ese organismo había emitido la resolución 35/169 con la que censuraba las intenciones del gobierno israelí de declarar a Jerusalén como capital de Israel. Ubicate en el tiempo, estamos hablando del año 1981, 1982, ¿sí? Te das cuenta que esas cosas pasaron finalmente, ¿no? Abrams supervisó la creación de una nueva agencia encargada de continuar el trabajo de la CIA sin recurrir a la violencia. Una organización con la que
poder interferir en todos los estados, y una que nosotros conocemos muy bien, la National Endowment for Democracy, la NED, como la llamamos acá. Abrams asegura y consolida el vínculo entre la NED y dos unidades secretas y legales del Consejo Nacional de Seguridad. Primeramente, la Oficina de Diplomacia Pública, es decir, un órgano de propaganda, y el proyecto Democracy, encargado de fabricar grupos de presión bajo el mando del entonces coronel Oliver North, que después aparecería en el escándalo Irán-Contras. En julio de 1985, Abrams fue nombrado asistente del secretario de Estado George Shultz para los asuntos interamericanos, interviniendo en diferentes países de Latinoamérica. Y es donde organiza la operación Irán-Contras, que esto fue en Nicaragua, y se adjudica a sí mismo el sobrenombre de Gladiador. Y todo iba perfecto, hasta que estalla el escándalo, porque bueno, el Irán Gate fue un escándalo de verdad. Financiaban con narcotráfico las actividades de la derecha nicaragüense. En la interpelación del Congreso, el Congreso estadounidense obviamente, Abrams entabló una rabiosa defensa de dictadores y escuadrones de la muerte en Latinoamérica. Negó las evidentes masacres, mintiendo sobre las actividades ilegales de los Estados Unidos en apoyo de los Contras. El sistema obviamente se protege a sí mismo, así que fue procesado por falso testimonio y no por su responsabilidad en diversas masacres en Honduras. Con una ligera condena de 2 años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario. No tuvo cargos públicos después de eso, pero lo mandaron a cumplir funciones a diferentes ONGs. Pensaban que de esa manera se olvidarían pronto del asunto y el tipo podía volver como un caballero. Desde esas organizaciones presionó para que los derechos humanos y la religión sean una herramienta diplomática de injerencia. Y así logró que la administración Clinton creara una comisión sobre la libertad de religión en el mundo. Toma mate, ¿no? Ellos, custodios de la libertad de religión. Y por supuesto, se reservó un cargo para él, presidente de la comisión, que ejerció hasta 1999. Elliot Abrams escribió un libro, escucha bien, Fe o Miedo, cómo los judíos pueden sobrevivir en una América cristiana. Casi nada. Milita activamente la prohibición de matrimonios interreligiosos y por eso privilegia los vínculos con organizaciones fundamentalistas, ya sean judías o cristianas, entre las que se incluye el Opus Dei. En 1997, Richard Perle, a quien había conocido en el gabinete del senador Jackson, porque eran compañeros de trabajo, lo solicita para integrar el grupo de trabajo llamado Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Participa allí de encendidas defensas para atacar a Irak y desatar la islamofobia en todo el mundo, en consonancia con el Likud, el partido de extrema derecha israelí, a la que pertenece, por ejemplo, Netanyahu. Escribe entonces un libro en el que desgrana convenientes ideas apoyando el expansionismo israelí, donde dice que no existe un conflicto israelo-palestino, porque según él, los palestinos no tienen ninguna reivindicación legítima y pone énfasis en que el conflicto es árabe-israelí, porque según dice, los árabes son visceralmente antisemitas. Este nivel de locura en la que acusa a los semitas de ser antisemitas es conveniente para imponer el imperialismo estadounidense en Medio Oriente. No lo niega, es más, lo reivindica en el libro diciendo que le corresponde a Estados Unidos ayudar al pueblo elegido
y derrocar esa correlación de fuerzas. ¿Te suena a lo que está pasando hoy? Extender el conflicto hacia todo el mundo árabe. George Bush, con eso en mente, lo nombra en 2001 en el Consejo Nacional de Seguridad asistente especial de Condoleezza Rice, encargada de los derechos humanos. Y después de el 11 de septiembre, la cacería contra los musulmanes se desató en todo el mundo occidental. En 2002 fue asistente especial encargado del Medio Oriente y África del Norte. Entonces propone democratizar Palestina. ¿Cuál fue su sugerencia? Eliminar a los dirigentes de Hamás y a Yasser Arafat, colocando a Mahmoud Abbas en el poder. Tanto quien dirigía Hamás entonces como Yasser Arafat fueron asesinados. El primero a tiros, el segundo con una dosis de polonio en el café. Y Abbas ganó las elecciones después de que sus rivales recibieron una oferta que no podían rechazar. En octubre del 2002, Elliot Abrams se presenta a disertar ante una multitud de seguidores de dos sectas. Unos pertenecían a la cienciología, esa en la que son ricos, les gusta ser ricos, te dicen que son ricos y te bardean por no serlo. Y la otra, la secta Moon, que como ya expliqué en otro episodio de Odisea Submarina, son un invento injerencista de la CIA, creado allá luego de la guerra de Corea. Reunidos en el seno de la Coalición Internacional por la Libertad de Religión, Abrams dijo que, y escucha bien esto, entre comillas, así empieza: actualmente las élites educadas, particularmente en Occidente, son siempre los hijos de las luces. Una filosofía repudiada que es hora de erradicar antes de que se aleje al hombre de Dios y lo empuje hacia el comunismo. ¿Vas entendiendo el ataque a las universidades públicas y gratuitas? Elliot Abrams actuó como enviado especial de la administración Trump en Venezuela, donde se le encargó en ese momento dirigir la campaña para reemplazar a Nicolás Maduro. ¿Te acordás de toda esa historia del presidente autoproclamado Juan Guaidó, el que hizo toda la fantochada, incluso nombró embajadores en diferentes países? Acá, por ejemplo, el PRO de Mauricio Macri tomó como válida la supuesta embajadora nombrada por Guaidó, Elisa Trota, que casualmente era una militante del PRO. ¿Por qué Trump le ordena a él y no a otro restaurar la democracia en Venezuela? Porque su experiencia lo precedía. Abrams fue quien había alentado el golpe en 2002 contra el gobierno democráticamente elegido de Hugo Chávez, golpe que fracasó tras una inmensa movilización popular. Y como no importa si de joven fue trotskista, devenido socialdemócrata ya en sus inicios como asesor, y luego un furibundo republicano, fue propuesto por el demócrata Joseph Biden para presidir la Comisión Asesora Bipartidista de Estados Unidos sobre la diplomacia pública. En el mismo lodo, todos manoseados. Seguramente te estás preguntando, ¿por qué te hablo de este sujeto, su familia, sus diferentes trabajos en la historia de relaciones exteriores de los Estados Unidos? Es simple.
porque Elliot Abrams es el que financió la convención de la ultraderecha mundial en España, la llamada Europa Viva 2024, esa donde nuestro presidente ofendió a los españoles generando un conflicto internacional del que te están hablando desde hace 24 horas y salió obviamente en todos los canales de todo el mundo. Y si te digo que Elliot Abrams, además, era asesor de Alexander Haig, el que intervino en la guerra de Malvinas como moderador, seguramente vas a entender un par de cosas. Me parece importante que sepas quién es el que organizó, financió y con qué fines la reunión internacional del nazismo del siglo XXI, a la que concurrió nuestro presidente, con la nuestra, justo cuando están por entregarle la patria al extranjero. ¿Viste cómo detrás de un exabrupto que terminó en incidente diplomático con gran repercusión mediática internacional se escondían los elefantes de colores? Me despido hasta una nueva Odisea submarina. ¡Chao!